Este lunes vamos a ver cómo nos salvó Jesús, cómo nos salva, ya que hemos dicho que el modo de salvarnos no fue el de pagar con la sangre al Padre, como se sigue diciendo lamentablemente, al menos según nuestra interpretación con muchas confirmas. Entonces, si hemos dicho que no nos salvó derramando su sangre, pagando por nosotros, ¿cómo nos salvó Jesús? Porque ese es el dogma. Nos ha salvado también con su muerte, con su resurrección, con su pasión. Entonces, esta noche vemos entonces cómo nos salvó Jesús. Ahora aquí siempre hay que tener presente el significado de salvar, que no es ser el de agarrar por el pelo a alguien que se está ahogando. No es una realidad dramática de un momento, sino es la realidad maravillosa de siempre, que Jesús es fuente de vida por nosotros, con su amor, y como la pasión ha sido un derroche de fidelidad en el amor, entonces tiene sentido que nosotros digamos que nos ha salvado, sobre todo con su muerte y resurrección. Sin embargo, precisando, no nos ha salvado con su sufrimiento, derramando su sangre, pagando al Padre. ¿Por qué? Porque el perdón del Padre es gratuito, no exige pago. Recordemos la parábola del hijo pródigo. Entonces, nos ha salvado gratis el Padre. Entonces, ¿cómo nos ha salvado Jesús? ¿Y qué significa salvar? Eso. El significado de salvar, en toda esta respuesta que vamos a dar, recordar siempre el significado de salvar, el significado etimológico de origen de la palabra. Salvar de saludar, o sea, de dar vida, ¿verdad? Saludar. La U latina de salud se cambió en V. ¿Cómo ha sido el desarrollo de la lengua latina? Sí. Y entonces a un momento dado era saludar. Pero eso era difícil de pronunciar. Entonces se quitó la D y quedó salvar. Pero el significado etimológico es llenarnos de vida. Esto es salvar. Cuando vamos a usar esta palabra en esta noche, recuerden, es llenar de vida. Jesús nos ha salvado porque nos ha llenado de vida. Es la cita del Evangelio de Juan 10:10, capítulo 10, verso 10. Ahí se dice, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese es el significado de salvar auténtico de los evangelios, especialmente en este contexto. Entonces, yo voy a decir que la respuesta a la pregunta, ¿cómo nos salvó Jesús? Se puede articular en 6 modalidades. Nos ha salvado por esto, por esto, por esto. Nos ha salvado por esto, por esto, por esto. 6 modalidades. Aquí vamos a repartirnos el trabajo con Carlos. Yo voy a leer la primera modalidad
Carlos va a leer la segunda, yo la tercera y así hasta 6. Yo voy a hacer pequeños comentarios cuando el texto lo prevé. Entonces vamos con la primera modalidad. Cuando hay preguntas, siempre ustedes simplemente intervienen y dicen una pregunta, padre, aunque estoy hablando, porque las preguntas ayudan mucho a entender. Vamos con la primera modalidad. ¿Cómo nos ha salvado? ¿Cómo nos ha llenado de vida? Respuesta. Primera respuesta. Revelándonos y aplicándonos de forma visible la misericordia del Padre. Eso. Nos ha dicho, el Padre les tiene toda la misericordia. El Padre los ama, los perdona gratis. Y eso nos ha hecho dar un sussulto, un movimiento del corazón que se alegra y se siente mejor. Eso, siente más vida, se siente llenado de vida. Siendo Jesús imagen visible del Padre invisible. Se ha presentado visiblemente de forma física y nos ha dicho, el Padre es así, así, así. Y les va perdonando todo. Y este anuncio nos llena de vida. Nos hace estar alegres, vitales. De una forma análoga a la que Jesús contó en la parábola del hijo pródigo. Leyendo esa parábola, nosotros nos sentimos llenados de consuelo, llenados de vida. Sentimos más vitalidad. Lucas 15, ¿verdad? Lucas 15. La parábola del hijo pródigo, pero está equivocada, debería de llamarse del Padre todo amoroso. El Padre le aplica su misericordia incondicional y gratuita a ese hijo que lo había abandonado, había derrochado todos sus bienes, todos sus dones, pero encontrándose que ya estaba cerca de la muerte, moría de hambre. Entonces, la última pizca de inteligencia le dijo, vuelve donde tu padre. Y regresó. Regresa porque el padre sabía que el padre era bueno. Entonces, el saber que el padre es bueno ayuda a convertirse. Ese es uno de los motivos por lo cual yo insisto en eso. Porque es más fácil convertirse sabiendo que Dios es amor que amenazando con que Dios va a castigar si no te conviertes. Eso sucede también con los hijos. Eso es lo que ha descubierto la humanidad, que lo aplica luego en la clase. Los niños, los alumnos, se motivan más con un hablar positivo que con un hablar amenazante, amenazador. Esa es la psicología humana que va conociéndose cada vez más. Porque su esencia es amor. Su amor de entrañas. En hebreo, rahamim, entrañas. Ese amor que siente la madre dentro.
no le permite este amor sentir y actuar de otra manera. No puede menos de sentir ternura, de sentir compasión, de sentir deseo de perdonarnos, de abrazarnos, de corrernos al encuentro y besarnos, como hizo ese hijo que había salido de la casa del padre y ahora regresa. Claro, nosotros hemos tenido esta experiencia a veces en la confesión. Es que al saber, yo he visto hombres llorar en la confesión cuando se habla de estas cosas. Es que eso quita la angustia que uno siempre arrastra, porque siempre ha oído la imagen de un Dios castigador, el triángulo que te ve y para cogerte en el pecado y castigarte. Eso da vida, eso llena de vida. Su misericordia nos purifica como el carbón encendido purificó al profeta Isaías. Volvamos a leer ese pasaje del profeta Isaías. Tiene una visión, el profeta, de un salón lleno de ángeles y que va a venir Dios. Entonces el profeta se asusta porque los hebreos creían que el que veía a Dios se moría de susto, de espanto, de aniquilamiento. No se podía ver la cara de Dios. Entonces dice el profeta, yo al saber que venía Dios, dije, ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, soy un pecador. Entonces, dice el profeta, voló hacia mí uno de los serafines, los ángeles que están más cerca de Dios. Por eso San Francisco se llama el serafín de Asís, porque es uno que está muy cerca de Dios con su amor, de los santos, ¿verdad? Entonces, se acerca un serafín con una brasa en la mano que había cogido desde el altar, símbolo de Dios. Y tocó mi boca y me dijo, he aquí que este carbón encendido, símbolo del amor del Padre, ha tocado tus labios. Se ha retirado tu culpa. Tu pecado está perdonado. Qué bello. Isaías 6, 5, 7. Isaías 6, 5, 7. Vayan a leer de nuevo eso. Eso sobre todo, eso para ese recuerdo de gente que hasta llora en la confesión cuando oye eso. Nos hace mucho bien. Esa es la primera modalidad. Y ahora vamos a escuchar la segunda modalidad que Carlos nos va a leer. Jesús nos ha salvado presentándose a la humanidad como camino, verdad y vida. El que lo sigue a él encontrará la casa del Padre y así se salvará. Un hombre perdido en la selva es salvado
por una persona que se le ofrece como alguien que conoce el camino para salir de la selva. Esta parábola, esta comparación hace entender bien, ¿verdad? Imaginen ustedes uno que se pierde en la selva con todos los animales que amenazan de destruirlo y está casi desesperado. De repente ve a un ser humano, a un hombre que lo vio y se está acercando. Y este hombre, con cara de buena gente, le dice: usted se ha perdido, ¿verdad? Y sí, me he perdido. Y claro, tiene miedo porque es peligroso perderse en la selva, no saber el camino, ¿verdad? Mire, yo conozco el camino. Sígame, sígame. Yo lo llevo fuera de la selva. Y va. Y el perdido detrás de él es sacado de la selva. Está feliz el hombre o el muchacho perdido en la selva. Está feliz. Le ha salvado en sentido total. Le ha puesto felicidad en el corazón y le ha salvado la vida. Una salvación integral, ¿verdad? La segunda modalidad. Jesús que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que va detrás de mí no tropieza, ¿verdad? El que recoge conmigo no desparrama. Junta los bienes, se salva, se llena de vida. Nosotros vemos ahora en el YouTube, seguramente hemos leído alguna de esas experiencias que se llama post-muerte. O sea, son muchas. Hay una escritora, una científica, una psicóloga, que ha recogido testimonios en todo el mundo. Creo que llega a 26.000. Que hay gente de todas las religiones, de todos los continentes, que narran que han tenido una experiencia después de la muerte. Han muerto, los médicos le aseguran que había muerto y narran todos la misma experiencia casi. Una experiencia de la visión de luz, una gran luz y un sentirse lleno de paz, de felicidad, de perdón. No digamos que sea una cosa ya plenamente científica, pero ya recoger los testimonios, tantos testimonios, y que se diga la misma cosa, personas de varias religiones y de varios continentes, ya empieza a tener sentido fuerte. Hace, yo creo que 2 años, me parece de haber leído que en Harvard, yo todavía no había leído ninguno de esos testimonios a los cuales hago referencia, pero ese de Harvard era un médico, precisamente enseñante en la Universidad de Harvard. Se murió un compañero, un colega, no, estaba, digamos, con todas las maquinarias, ya había dejado de morir, había dejado de vivir. Y los compañeros de la universidad ya estaban claros, ha dejado de morir. Había estado muchos años en coma.
Y las maquinarias reflejaban la muerte cerebral, todo muerto. Después de tanto tiempo, vuelve a la vida y les cuenta a ellos todo lo que había visto en todo este tiempo, sobre todo este testimonio de luz, de vida, que cuando le dijeron que iba a regresar, se sintió triste. Bueno, este científico de Harvard se preguntaron, pero entonces hay otra alma, hay otro tipo de conciencia. Esa es la pregunta. No sé cómo respondieron o cómo siguieron respondiendo, pero la pregunta era esa. Entonces hay otro tipo de conciencia, además de la conciencia que nosotros conocemos, la conciencia que razona, la conciencia que se da cuenta de lo que pasa, la conciencia que te cuenta las cosas. Este no podía contar nada porque todo estaba apagado. Y él ahora cuenta cosas de alguien que está vivo. Entonces hay otra conciencia, además de esta que no conocemos en la Tierra. En fin, estamos en este misterio. Esperamos que la ciencia avance. Nosotros con la fe estamos muy adelantados en ese sentido, pero es la fe. La ciencia esperamos que avance para ayudar a los que buscan la verdad y que naturalmente la ciencia es un camino de la verdad, puedan a través de la ciencia llegar incluso a la fe, ¿verdad? Bien, ahora yo voy a leer la cuarta modalidad. Otra manera de llenarnos de vida es donde hay amor, ahí está Dios. Así dice San Juan. Porque Dios es amor. Donde hay amor, ahí está Dios. A más amor, más presencia salvadora de Dios. Porque Dios llena de vida. El egoísmo mata y el amor salva. Recuerde, alguna vez he contado la parábola de un niño que se enferma en la noche y el papá refunfuña y le dice a la esposa que acalle ese niño, pero el niño sigue que le duele el estómago y entonces, a despecho del padre que se ha volteado por el otro lado y que no le importa nada del dolor del niño, la madre lo agarra y lo lleva al hospital, los médicos lo revisan y dicen que estaba a punto de volverse peritonitis, la apendicitis que tenía. 2 horas y ya habría muerto. Entonces, es una parábola que hace entender que el egoísmo del padre lo habría matado. El amor de la madre lo ha salvado. El egoísmo mata, el amor salva. Poco egoísmo mata poco y poco amor salva poco. Mucho egoísmo mata mucho y mucho amor salva mucho. El máximo egoísmo de los fariseos, que concentró y simbolizó todo el egoísmo humano, porque todos habíamos actuado así delante de Jesús, lamentablemente. Y cuando hacemos el pecado, cuando hacemos sufrir a los demás, hacemos daño a los demás, hacemos lo que hicieron los fariseos en esa pasión. Entonces, concentraba a los fariseos el egoísmo nuestro. Mató al mismo autor de la vida, el egoísmo de los fariseos. Pero el infinito amor de Jesús, hombre y Dios, salvó a toda la humanidad.
el máximo amor de Jesús, hombre y Dios, salvó a todos. En Jesús estaba presente el mismo Dios Padre y el Espíritu Santo con su amor infinito y gratuito. Por eso, en las expresiones amorosas de Jesús, hombre y Dios, en toda su vida y más visiblemente en su pasión y muerte, que es la expresión más fuerte de amor, estuvo presente Dios con todo su amor salvador. Todo lo que hizo Jesús durante su vida era un desarrollarse de esa salvación, de eso comunicar vida. La humanidad en Jesús encarnado fue inundada por el infinito amor salvador de Dios. Y en el Calvario sintetizó el amor al máximo grado, la fidelidad en el amor al máximo grado. Eso es lo que nos salvó, no el sufrimiento. Cuidado, que venimos de una tradición en que se ha confundido la causa con el efecto. El efecto la causa fue el amor de Jesús. Afrontar la pasión por amor. Y el efecto de esa fidelidad en el amor fue el sufrimiento. Nosotros hemos creído que era el sufrimiento que nos salvó. El efecto, no. Lo que nos salvó fue la causa, que era el amor. Porque si Jesús no hubiese amado a nosotros, habría dicho simplemente, hasta aquí llego, me regreso a mi casa de Nazaret y tranquilo todo el mundo. Y no habría sufrido. Pero su fidelidad en el amor llegó a afrontar cualquier grado de sufrimiento. Nosotros habíamos pensado que fue el sufrimiento a salvarnos, a llenarnos de vida. No. Sufrimiento fue un efecto de la fidelidad en el amor de Jesús. Fue el amor la causa de nuestra salvación, de nuestro llenarnos de vida, porque estaba presente el amor en el máximo grado. Y ahora vamos a escuchar el número 5. Número 5. Jesús nos salvó también haciendo brotar dentro de nosotros la esperanza, dándonos la buena noticia que Dios es amor infinito, incondicional y gratuito, y que los pobres, los humildes, son los preferidos de su reino. Lucas 4:16. Esta noticia invita a buscar la casa del Padre, impulsados por la esperanza. El Papa Benedicto XVI ha hecho una encíclica sobre la esperanza, que en latín empieza Spe Salvi, salvado por la esperanza. Si una madre lleva al hospital un hijo que está muy mal
y los médicos lo revisan y dice, fíjese señora que estaba muy mal, muy en peligro. Menos mal que usted ha llegado a tiempo. Pero se va a salvar. Ahora lo operamos, se va a salvar. Esté tranquila. La mamá recobra vida. ¿Qué es que la hace revivir? Y ahora ya la esperanza que el hijo se va a salvar. Antes venía deprimida porque tenía miedo, pero con la esperanza se va a salvar, se va a revivir. Eso, a recobrar la vida. Entonces estamos en la 6, la última modalidad. Se podrían poner muchas otras más. Y yo he resumido aquí un poco las que más podrían ayudar a entender la cosa. Entonces, finalmente, Jesús nos llenó de vida, o sea, nos salvó tocándonos con los sacramentos, tocándonos. Los sacramentos son acciones físicas que tocan, que se oyen. El hijo pródigo quiso confesarse con el padre. Padre, yo reconozco, acógeme como uno de tus hijos en la casa. Pero el padre no le interesaba eso. Lo que le interesaba es que el hijo había regresado y que no estaba sufriendo más, no estaba más en peligro. Entonces lo levanta y el padre lo abraza, lo besa, para hacerle sentir su abrazo, su beso, hacerle sentir que estaba perdonando, que lo estaba salvando, que él estaba perdonado, que él estaba salvado, que tenía la plenitud de la vida. Jesús en Palestina tocaba con su carne la carne de los enfermos. Ayer, domingo, el enfermo, el ciego de nacimiento, ¿qué hizo? Hizo un poco de lodo. O sea, él podría haber salvado simplemente con su voluntad diciendo que sea salvo. Pero no, hizo gestos, tocó y lo mandó a lavarse a Siloé. Jesús tocaba, hacía cosas sensibles para dar la seguridad que era él que estaba actuando. Entonces, Jesús sanaba a todo el mundo, tocando, hablándole. En Palestina tocaba con su carne, la carne de los enfermos, física y espiritualmente. Tus pecados están perdonados. Eso. Y el paralítico se levanta y ha curado. Oyó la voz del Señor, ¿verdad? Y fue sanado espiritualmente y luego también físicamente, porque las dos cosas están bastante relacionadas. Con el pecado de uno, con el pecado de otros, pero entre pecado y enfermedad hay una relación. No necesariamente de la misma persona salvada, pero hay una relación. Eso. Salvación física y psíquica y espiritual. Su energía divina, al tocarlos, los curaba y los salvaba. Instituyendo los sacramentos,
Jesús ha hallado la manera de tocarnos física y espiritualmente, también a nosotros. Ha instituido estos signos para tocarnos a nosotros, aunque viniéramos 2000 años, 2 millones de años después. Dentro de la iglesia estará Él siempre actuando y haciéndose sentir. Jesús ha instituido la manera de tocarnos física y espiritualmente, sanándonos y salvándonos. El Verbo tocó, encarnándose, la carne del primer ser humano creado, que era Jesús. Y entonces, la persona de Jesucristo, tenemos la persona de Jesús, hombre y Dios, porque la persona hombre se encarnó Dios. Tenemos la persona hombre y Dios. En esta persona, en Él, por Él y para Él, todo hemos sido creados. Entonces hemos sido sobrados desde el inicio. Hemos sido llenados de vida desde el inicio, de vida humana y de vida eterna, de vida humana y de vida divina, desde el inicio. Fue fuente de vida integral para toda criatura humana. Esta interpretación que la Iglesia ha mantenido bien, no la ha desechado, la ha mantenido porque puede tener verdad. Se llama primado absoluto y universal de Cristo. Primado absoluto, no solo moral, sino también cronológico, de la cronología divina. Bueno, de esto tal vez en otra oportunidad podemos hablar mejor. Pero saber, mañana, 21 de marzo, hace 30 años, Papa Juan Pablo II beatificó este franciscano teólogo que tuvo esa interpretación, que se llama primado absoluto y universal de Cristo. El beato es Fray Juan Donsesco, que vivió hace 700 años, pero su tesis, su visión, su interpretación, ahí está en la iglesia, válida. Vida para recibir la nueva al inicio, en la creación, y vida para recuperarla cuando se deteriorara por el pecado. Eso de la que estamos hablando. Somos como ramitas que reciben vida del tronco. Nuestra carne pecadora, deteriorada, Jesucristo la tocó en los ciegos, sordos, mudos, paralíticos de Palestina. Y nos sigue tocando con los sacramentos, con su palabra, con su toque físico en los sacramentos, para una salvación integral. Y así, la salvación objetiva y universal para todos. Y ahí está. Cristo la ha hecho. Hay salvación recuperada para todos los seres humanos pecadores. Hay una vida recuperada en plenitud. Ahora, la humanidad está salvada.
Hace falta que cada ser humano, para hacer suya la salvación, exprese su libre voluntad de querer recibirla, porque sin libertad no hay pasos. La libertad es cosa muy seria. Entonces, cada ser humano tiene que expresar su libertad de querer hacer suya esa salvación. Con las obras buenas, las obras de amor en esta vida, y conduciéndose con los mismos sentimientos de Jesucristo. Seguir a Jesús, que es camino, verdad y vida. Creo que nos hemos entendido, que hemos querido decir que Jesús nos ha salvado con su amor, no con su sufrimiento. Entonces, la pasión ha sido el punto culminante de la obra salvadora de Jesús, pero no el único, y sobre todo no la modalidad de derramar sangre para apagar la sed del Padre de ser satisfecho que la humanidad pagara. Esa es una interpretación de una humanidad que todavía no lograba captar. Sí, y es normal. Dentro de 100 años, las nuevas generaciones entenderán de Jesús más todavía de lo que nosotros estamos comprendiendo. Pero estamos comprendiendo algo más de lo que comprendieron las generaciones pasadas. Es una gracia del Señor. Démosle gracias y adelante. Bien, ¿hay alguna preguntita? Es difícil porque el tema es... Ay, Sí, Fray, diga. buenas noches, Fray. Buenas noches. ¿Quién? Elda María. Es aquí desde Comayagua, ¿verdad? Sí, sí, Elda María. Es el tema precioso. Bueno, no encuentro palabras para decirlo, no, porque sí está entendido muy bien cómo nos ha salvado Jesús. Ahora, pienso en este momento también, ¿verdad? Que nos ha salvado por la esperanza, por el amor, todas estas cosas. Ahora, también podemos decir que nos ha salvado por la verdad, con la verdad que es el mismo, que es el Logos, que es su palabra. ¿Podríamos decir también? Sí, sí. Como digo, hay tantas modalidades que se podría concretar. Sin embargo, eso de la verdad es muy importante porque en el cristianismo mucho hemos enfatizado la bondad y muy poco la verdad, mientras que en realidad son las dos patas del caminar hacia Dios, la bondad y la verdad. La verdad os hará libre para caminar. Uno ignorante, y esto es un impulso a que los cristianos estudien, que se preocupen de saber, de conocer, porque uno puede ser bueno, ciertamente. Sin embargo, es siempre una bondad limitada. Si buscara la verdad, podría ser mucho más bueno, podría ser mucho más bien en la humanidad. Y Jesús enfatizó mucho la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Sí, auxiliándonos así de esa palabra, ¿verdad? Que por eso le preguntaba yo si podemos decir Muy sí bien. por la verdad. Y a los hijos, por ejemplo, que siempre les recomendamos de ser buenos, empecemos a decir que también tiene que conocer la verdad, que estudiar. Porque ahora los hijos, las hijas que están en la universidad y que va de moda decir que son ateos, vayan en eso. Porque nosotros no le hemos nunca puesto el acento sobre la verdad. No buscan la verdad,
no estudian, no profundizan, se dejan llevar con eso, con la moda y con la superficialidad y con la pereza. Bueno, hay todos los vicios que van contra la bondad, pero también contra la verdad. Entonces es muy importante enfatizar este tema. Gracias, Elda. Gracias, Elda Miriam. Ay, gracias por escucharnos. ¿Alguna otra pregunta? Bien, yo voy a decir alguna otra cosita y si hay pregunta, adelante. Bueno, la cosita es que en esta Semana Santa que va a empezar, ustedes oirán tantas frases, incluso oración. Es decir, la oración, la colecta del miércoles santo es, oh Dios, que quisiste que Jesús muriera en la cruz, achacando al Padre el plan de la muerte de Jesús. Es la tradición que nos han transmitido y que, gracias a Dios, hoy vemos un poco de más de luz, ¿verdad? Y bueno, ustedes tendrán que entender mejor y si es posible, dialogar con otros y hacerle entender que nosotros estamos enfatizando la consecuencia, no la causa. Pregunta, Fray. Y termino este concepto. Nosotros hemos enfatizado la consecuencia que es el sufrimiento, en lugar de enfatizar la causa de la salvación, que es el amor, la fidelidad en el amor de Jesús. Sepamos aclarar eso. Adelante con la pregunta. Fray, yo sí sé que todo está enfatizado en la palabra de la verdad. Lo que no entiendo, Fray, es que ¿por qué Jesús le pidió auxilio a su padre y él no permitió, por qué permitió que lo crucificaran? Por la libertad de los fariseos. Dios esas cosas ni las quiere ni las permite, solo las tolera. Es otra cosa. Nosotros empezamos a usar esta palabra permitir para suavizar un poco la que se decía antes, que Dios quería. Lo que las desgracias, el sufrimiento, la enfermedad, la muerte. Y hoy estamos diciendo que no quiere. Y entonces nos salimos con la palabra permitir. Equivocado. Error. Tampoco permite. Solo que no puede impedirlo porque la libertad humana es cosa seria. Y si quiere una cosa y Dios quiere otra, pero el ser humano quiere otra, Dios no puede oponerse. Entonces, donde tolera, ni modo, ni modo. Tiene libertad en esta tierra, como decía Benedicto XVI, el 30 de enero de 2013. Desde el momento que Dios nos ha dado la libertad a nosotros, se ha limitado en la suya. Comentando el segundo renglón del credo, diciendo que Dios no es todopoderoso. Encuentra el límite de nuestra libertad. Creo que ha entendido la respuesta que usted ha hecho con la pregunta. ¿Se entendió? ¿Qué me dice? Sí, Fray, entendí perfectamente bien. Bueno, Ahora bien, sí, Fray, yo tengo un problema muy serio y sí. yo le clamo al Señor de día y de noche. ¿Cuánto? ¿Por qué? Le pido que me dé inteligencia, sabiduría para que estos dolores que yo estoy sufriendo los pueda soportar hasta que Él quiera. Bien. Y usted, si lo está soportando, ya tiene esa gracia de Dios. Y luego es el ser humano que tiene que apropiarse de esa gracia de Dios. Y nosotros
a veces pensamos que teniendo esa gracia ya no vamos a sufrir más esa cosa. No, el sufrimiento sigue, porque la cosa sigue. Pero tenemos la capacidad de hacer que esa cosa no nos mate, esa cosa no nos aniquile, no nos apache. Tenemos energía para aguantarla, para tolerarla, para hacerle frente. Y esa es la gracia de Dios que sigue hacia nosotros a raíz de lo que nosotros le pedimos y nos abrimos a esa gracia. ¿Verdad? Porque a veces sucede que cuando nosotros pedimos la gracia al Señor en estas situaciones, nosotros pensamos que si nos da esa gracia, nosotros ya no vamos a sufrir más. Pero el sufrimiento sigue, pero seguimos afrontando eso. Estamos haciendo lo de Jesús. Seguimos siendo fieles en el amor. Sigue el sufrimiento como para Jesús, pero seguimos siendo fieles en el amor. Y eso es lo que nos va llenando de vida. No nos va llenando de felicidad, porque el sufrimiento en esta tierra no nos da felicidad, como nos dio felicidad a Jesús. Pero sí nos salva, nos llena de vida humana divina de Jesús, que nos hace caminar hacia la vida eterna, hacia la felicidad indestructible del paraíso. Y quería terminar, hay una otra pregunta, sí. Pero te quería terminar. Cuando ustedes oyen frases que nosotros estamos diciendo se acentúa en la consecuencia en lugar de la causa, que es el amor, la causa de nuestra salvación. Caigamos en la cuenta de aclararlo a los jóvenes sobre todo, porque entonces los jóvenes tienen que seguir a Jesús en el ser fiel en el amor, no en el sufrimiento. No es que ellos se salvan en la medida que sufren, sino en la medida que siguen fieles en el amor, sin dejar de sufrir, porque eso acabamos de decirlo. Eso sigue, pero siguen fieles en el amor. Es eso el que nos da la felicidad eterna, indestructible del paraíso, incluso de una vida fuerte en esta tierra y luego en el paraíso. Entonces, para los jóvenes también, para el bien de los jóvenes, aclaremos esta idea. De toda manera, todas estas cosas ustedes la van a encontrar el sábado por la mañana ya en mi blog. Ahora vamos con la pregunta. Fray Mauro, entonces, ¿estamos a merced de las acciones de los demás? Podemos decir que sí. Sí. O sea, los demás pueden condicionar que nosotros recibamos lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo trabajo, pero alguien se opone a que nosotros tengamos ese trabajo y Dios no puede aniquilar esa libertad de esa persona que no quiere darnos trabajo. Y nosotros seguimos sufriendo porque no tenemos ese trabajo. Estamos a merced de la libertad mal usada de los demás. Eso es una cuestión muy seria, muy profunda, que hay que seguir profundizando, reflexionando, porque tiene tantos caminos, tantos caminitos que penetran en nuestra búsqueda del porqué, etcétera, ¿verdad? Bueno, sigan profundizando. Tal vez nosotros un día pensamos de agarrar estos temas un poco más complicados y dar esto que estamos dando en estas noches. ¿Hay más? No. Entonces, chao.